Bueno, bienvenidos a la última clase del módulo 4. El tema que hemos venido desarrollando en las lecturas y todo eso es modelado orgánico y complejo. El modelado orgánico se divide en tres técnicas principales: el modelado NURBS, el esculpido digital y el modelado con partículas. Estas tres técnicas, si bien no tienen muchos elementos en común, ya que aplican distintas herramientas y distintas formas y hasta distintos software, se caracterizan por generar objetos muy complejos, en casos similares, generando simulaciones de acuerdo al mundo real o detalles hiperrealistas, por lo que generalmente se aplican en ámbitos profesionales muy desarrollados y muy específicos. Por un lado, el modelado NURBS utiliza curvas, es decir, curvas que se denominan NURBS también, pues son curvas polinómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que son formas definidas por funciones matemáticas que no tienen segmentación. La curva se define por una función de curvatura de línea de distintos tipos de tangentes, etc. Y entonces, a partir de la creación de una o un grupo de curvas, generamos un entramado que, a través de una técnica llamada patch modeling, rellenamos estos entramados de curvas con superficies tridimensionales, generando una superficie NURBS. Esta superficie 3D obtiene su forma de acuerdo a cómo se ubican las distintas curvas. Por lo tanto, no modelamos la malla en sí, sino modelamos sus elementos internos, que son las curvas, que vienen a cumplir una función de aristas, pero no tienen segmentación porque son continuas. Estas curvas NURBS tienen distintas características que son no uniformes, es decir, que no se manipulan por ni asas tangenciales como vimos en el módulo 2, ni por su posición, sino que se controlan a través de nodos o puntos que determinan la función que cumple esa curva. Por ejemplo, en las curvas NURBS podemos tener los vértices de control, que la curva pasa por aproximación a distintos vértices que hemos ubicado en el espacio, y de acuerdo a la influencia de los mismos sobre la curva obtenemos distintos tipos de curvatura. Sino también podemos tener una curva NURBS de punto de paso, en donde la curva siempre pasa por estos puntos de control, que son los que definen también la curvatura. Estas curvas tienen una relación no directa, pero sí estrecha con las curvas editables, ya que si bien su proceso de creación es distinto, y se puede decir que las curvas editables son un poco más geométricas que matemáticas, a través de ambas podemos obtener superficies NURBS a través del patch modeling, es decir, generar en la red de curvas, tapar los huecos con distintas superficies, ya sean NURBS o poligonales. Por ejemplo, el caso de la herramienta torno, nosotros tenemos la opción de generar un torno poligonal que va a tener segmentaciones y le vamos a tener que aplicar una subdivisión de superficies para que sea suavizado. También podemos, a diferencia de poder aplicar un torno con NURBS, es decir, que la superficie que vamos a generar a partir de la revolución de la curva ya es suavizado y no presenta ninguna segmentación. Por lo tanto, hay ciertas aplicaciones, sobre todo industriales, que requieren este tipo de precisión. Otra de las características de las curvas NURBS es que son racionales, es decir, que hace referencia a la función matemática que la genera.
Y cabe aclarar que estas curvas pueden tener más de una función polinómica en las mismas. En cuanto una vez que creamos la superficie NURBS a través del patch modeling, vamos a poder observar las distintas diferencias que tiene con la malla poligonal. Si bien entre ambas superficies tridimensionales son compatibles, se puede pasar de NURBS a poligonal y de poligonal a NURBS en muy pocos casos. Se le pueden aplicar, una vez que se le pueden aplicar las mismas herramientas de renderizado, ya que todos los software de 3D convierten las NURBS a polígonos para que nosotros podamos ver estos elementos en el render. Ya que, como bien sabemos del módulo 1, en el renderizado de los modelos 3D, lo que nosotros vemos en imagen son los polígonos. Pero la diferencia que tiene entre las mismas es que mientras una es continua e ininterrumpida, la malla poligonal es segmentada y generalmente geométrica y necesita herramientas como subdivisión de superficie para poder suavizarlo. La característica principal de los objetos de modelado NURBS son que tienen una precisión milimétrica con sus referencias en la realidad. Por lo tanto, entre las principales aplicaciones en el ámbito profesional son en la industria automotriz, aerodinámica, ya que nos permite generar modelos 3D similares e idénticos a los de sus representantes en la realidad. La siguiente técnica del modelado orgánico es el esculpido digital. El esculpido digital tiene una de las características principales que tiene es su hiperrealismo. Es decir, que a partir de la manipulación de una forma básica podemos ir moldeando con distintos brochas o gubias, un sistema que nos permiten algunos software de 3D, ir modelando la forma de cualquier tipo de objeto orgánico. Esto es una técnica muy empleada en el cine para generar, por ejemplo, personajes con alto nivel de detalle e hiperrealistas. Sin embargo, de esta característica se desprende que utilizan un montón de polígonos, millones de polígonos, lo que le hace generalmente una técnica muy costosa en cuanto al recurso de procesamiento. El procedimiento que tiene esta técnica se divide en dos. El tradicional, a partir de una forma nosotros vamos moldeando una forma básica, moldeamos la forma compleja que deseamos. Y el otro procedimiento es la retopologización, es decir, para poder aplicarla en algunas aplicaciones de menos recursos, debemos generar una malla poligonal nueva utilizando de referencia la malla esculpida, utilizando otras técnicas como menor cantidad de polígonos y mapas de normales. Los mapas normales nos permitirán agregar relieve y distintos detalles a través de una imagen más que de polígonos definidos. Por lo tanto, nos permite utilizar mallas relativamente hiperrealistas en videojuegos, por ejemplo. Por último, la técnica de modelado con partículas es otra de las técnicas del modelado complejo que nos permite generar sistemas de partículas es decir, que emiten objetos o geometrías 3D en cantidades y con distintas formas de emisión. Puede ser una emisión lineal, una emisión desordenada o una emisión alterada por distintas fuerzas que le podemos agregar como gravedad o centrifugado, etc. Y de esto se desprende que hay distintos tipos de partículas que nos permiten generar distintos tipos de simulaciones. Podemos generar a través de partículas fluidos, humo o partículas simples como polvo, lluvia, gotas de agua o tierra. Para generar, sobre todo se aplica mucho en procesos científicos para simulaciones físicas que nos permita prever el comportamiento de un prototipo, etc.
y también para efectos de postproducción en efectos especiales, como agregar algún efecto a una película o una explosión o alguna de esas aplicaciones. Revisando los conceptos fundamentales de este módulo, vamos a definir las curvas NURBS. Las curvas NURBS se definen por distintas funciones matemáticas polinómicas que establecen las bases para la creación de una superficie 3D de curvatura suave. Este concepto de las curvas NURBS, como ya hemos visto, es fundamental, ya que debido a esta propiedad matemática que tienen las curvas, es la que genera que nosotros, al modelar en esta técnica, obtengamos objetos de precisión milimétrica. El siguiente concepto fundamental es el patch modeling, es decir, es la técnica por la cual, utilizando distintos tipos de curvas NURBS o editables, nosotros generamos la superficie tridimensional. Y como ya hemos visto anteriormente, las diferencias entre una superficie NURBS y una superficie editable. El esculpido digital es otra de las técnicas orgánicas que nos va a permitir modelar mallas poligonales hiperrealistas a partir del moldeado de la forma de una forma básica con distintos tipos de brocha gubias. Esto es muy importante porque le permite al modelador, es una de las pocas técnicas que le permite al modelador focalizarse únicamente sobre la forma más que en la geometría, ya que al haber alta densidad de polígonos, el concepto de topología 3D no hace mucha injerencia, ya que tiene tantas divisiones que generalmente en las aplicaciones para moverlo o texturizarlo funciona bastante bien. Y por último, el último concepto fundamental que deben reconocer es el sistema de partículas y los emisores. Es decir, que se emiten distintas cantidades o formas de geometrías 3D que pueden ser afectadas por distintos valores paramétricos. Estos valores paramétricos son tanto de cantidad de emisión, de variación de emisión, de tipo de partícula, de qué efectos modifican el emisor, que nos permite obtener una amplia gama de tipos de partículas y comportamientos que nos servirán para el proceso de modelado. En el práctico número 4, la situación problemática los pone a ustedes en el rol de ser contratados por una importante productora internacional de animación y efectos especiales para distintos tipos de proyectos. Esta empresa ha podido observar distintos de tus trabajos y tu reel, y generalmente contratan gente con muchos años de experiencia y bastantes proyectos dedicados a este tipo de películas o publicidades, ya que es una productora que está mayormente dedicada al mundo de entretenimiento y, por ejemplo, a niveles internacionales como Hollywood o Europa, etc. Entonces te contratan como parte del staff de modeladores. Y entre los distintos proyectos que deberás trabajar se encuentran el héroe y el villano de una película de Marvel Studios. Para este proyecto en particular, vos deberás formar parte del equipo que va a crear los dos personajes principales de la próxima película de este estudio, que tendrá que ser un droide que tenga un estilo similar a Iron Man, y un villano utilizando como referencia a Thanos, que a partir de los cuales deberán tener un alto nivel de realismo y que sean muy orgánicos para que dar la sensación de realismo que requiere la película. Además, no solo necesitamos estos dos modelos para la película, sino que necesitaremos dos modelos de los mismos personajes
ya que el estudio junto con la película lanzará el videojuego de la misma y necesitará personajes más acordes a esta aplicación. El segundo proyecto en el cual vas a trabajar es el auto deportivo Ford. La marca contrata a la productora para generar el modelo tridimensional del automóvil, del nuevo auto deportivo que van a lanzar, ya que lo necesitan de referencia para el proceso de fabricación de las partes y la representación gráfica del auto que quieren fabricar. Y además necesitan que el mismo modelo pueda ser aplicado luego en conjunto con la película Transformer en una publicidad, ya que el auto deportivo este es una línea específica que van a publicitar junto con la película. Por lo tanto, van a realizar que dicho auto se transforme en un robot en una situación que van recorriendo el desierto de manera de publicitar ambos productos. El otro proyecto es una creación de un prototipo para una represa hidroeléctrica en el cual deberás modelar con un alto nivel de precisión, que sea un nivel a nivel de milímetros, ya que sobre este prototipo van a generar todas las simulaciones físicas para poder predecir cómo se va a comportar la represa cuando sea realmente una represa enorme de control de una laguna o un dique. Por lo tanto, ellos deben poder calcular con exactitud cómo se van a comportar todos los fluidos al pasar por las distintas tuberías o distintos caños de la misma. Y por último, deberás realizar una infografía microscópica para una universidad. En este proyecto es más que importante que sean simples y atractivos para poder demostrar los hallazgos científicos. Sin embargo, que tengan que simulen un comportamiento similar a cómo se comportan los átomos o partículas de dicho estudio. Por lo tanto, deberás hacer hincapié en la emisión o distribución de los distintos elementos, siempre manteniéndolos simplificados para que formen parte de una infografía. A partir de esta situación vamos a plantear 3 actividades, las cuales deberán ir resolviendo. La primera actividad dice: determina 2 técnicas que utilizarías para los proyectos de la película, el auto deportivo y la represa. Justifica tu elección estableciendo cómo y por qué las emplearías. La segunda actividad dice: en el caso que sea necesario animar determinados objetos como el auto o el personaje del héroe para, por ejemplo, realizar el videojuego, ¿cuáles son las diferencias en el proceso de conversión de NURBS a una malla poligonal y de un modelo esculpido digitalmente a una malla de menos polígonos? Por último, la última actividad de este práctico dice: en el caso de la publicidad del auto deportivo, deberás utilizar una amplia variedad de técnicas de modelado 3D. Desarrolla y ejemplifica cómo desarrollaría 5 objetos 3D para la publicidad de 5 formas distintas. Los dejo con estas actividades para que puedan resolver y nos vemos dentro de un rato para la resolución del caso.
¿Cómo le fue en la resolución del práctico? Cualquier cosa, si les han quedado distintas dudas o consultas, ahora no se preocupen que vamos a ir resolviendo cada una de las actividades, así se pueden despejar todas las dudas que le hayan ido surgiendo. Con respecto a la actividad de cuáles dos técnicas emplearíamos ya sea para la película, el auto deportivo o la represa eléctrica, cabe la aclaración de que no necesariamente deben tener las mismas respuestas ustedes, porque como venimos viendo a lo largo de todo el cursado de la materia, todas las técnicas son complementarias. Sin embargo, es importante que reconozcan y puedan saber explotar las ventajas de cada una de las técnicas en distintos tipos de proyectos. Para la película de Marvel, yo hubiese aplicado las técnicas de esculpido digital para modelar el villano y el protagonista de manera hiperrealista, aplicando distintas formas primitivas, aplicándole las brochas y gubias, lo que me va a ir permitiendo modelar el personaje de acuerdo a la forma que nos han pasado el diseño de la película, el diseño de los personajes, y me va a permitir priorizar sobre la morfología de la malla poligonal más que su topología. En el caso de estas mallas esculpidas, la topología no tiene tanto sentido trabajarla, ya que por ahí nos vamos a focalizar en ahorrar recursos, etc., cuando en realidad es una técnica que nos va a permitir disponer de todos los polígonos que nosotros deseemos, siempre en pos de desarrollar el personaje o lo que sea que estemos modelando con un altísimo nivel de detalle. O sea, todas, hasta las pequeñas arruguitas, pestañas, poros que tenga la piel del personaje, se modelan mediante el esculpido. Esa es la primera técnica que hubiese utilizado en la película de Marvel. Pero en el caso de la realización del videojuego de la película, sería imposible agregar estos tipos de modelos a un videojuego, ya que no tendríamos interacción en tiempo real con los usuarios. Por lo tanto, a partir del modelo esculpido del villano, por ejemplo, hubiese hecho una retopologización del mismo para generar una malla poligonal de menor cantidad de polígonos, aplicándole otras técnicas como el suavizado, la subdivisión de superficies o la aplicación de mapas de normales para generar un modelo similar, pero con distintas técnicas que nos permitan ahorrar más recursos de procesamiento y que el modelo sea viable, de que lo podamos aplicar a un videojuego y funcione en tiempo real. En el caso del auto deportivo Ford, hubiese utilizado la técnica de modelado NURBS para la creación del automóvil, para darle sobre todo el alto nivel de precisión que necesita para la aplicación del modelo en la manufacturación del auto. Por lo tanto, vamos a crear un entramado de curvas siguiendo el diseño del automóvil y generando a través del patch modeling las distintas superficies tridimensionales del auto, que luego a este modelo lo combinaremos con el sistema de partículas simples en la realización de la publicidad de la marca de este auto, en combinación con la película de Transformers, ya que con un sistema de partículas simple vamos a poder simular el recorrido del auto en el desierto mientras las ruedas van despidiendo el polvillo o cualquier cosa que se le vaya atravesando en el camino. Por lo tanto, aquí aplicamos las dos técnicas de NURBS, combinamos las dos técnicas de NURBS con sistema de partículas. Y en el caso de la represa hidroeléctrica, otra vez utilizaremos NURBS, ya que como una de las necesidades del proyecto es el nivel de precisión para que los cálculos de simulaciones físicas sean precisos y realistas de acuerdo al comportamiento en el mundo.
necesitamos que la precisión sea milimétrica. Esta última propiedad se va a complementar directamente con la segunda técnica que vamos a emplear, que es el sistema de partículas para la creación de una simulación de fluidos. Nosotros necesitamos que el modelo de la represa sea milimétricamente preciso y que sus tuberías tengan exactamente el mismo valor que tiene en la realidad, para poder observar el comportamiento de las partículas de fluidos a lo largo de todos los recorridos y todos los comportamientos que debe tener en el proceso que se realiza en una represa hidroeléctrica, para que los científicos o ingenieros que estén desarrollando este prototipo puedan calcular y prevenir cualquier tipo de falla o determinar cómo es el comportamiento de los líquidos en ese modelo, en la represa en realidad. Y esta es la resolución de la actividad número 1. En la siguiente actividad, sobre las diferencias entre las mallas poligonales y las superficies NURBS y las esculpidas con las mallas poligonales, se define que la diferencia entre ambos procesos reside en que mientras una superficie NURBS se transforma directamente en una malla poligonal, la malla esculpida ya es una malla poligonal, descontando que es una malla poligonal de alta densidad, que si nosotros para determinadas aplicaciones como el videojuego o alguna animación más de menor recursos de procesamiento, deberemos realizar una retopologización, que es decir, construirla nuevamente con menor densidad de polígonos. Una vez que tenemos a través de las dos técnicas, una vez que conseguimos una malla poligonal, el proceso es el mismo en aplicación de herramientas y operaciones, ya que, como vimos en el módulo 3, todas las mallas poligonales, de acuerdo a cualquier tipo de técnica que se hayan sido generadas, son complementarias y podemos utilizar las mismas herramientas, ya que lo que importa es la forma que obtenemos más que cuál es el punto de origen de dicha malla. Por eso la principal diferencia es que mientras una superficie NURBS es una superficie matemática que nosotros convertimos a una malla, a un polígono, segmentándola en distinta cantidad de caras, una malla esculpida directamente ya es una malla poligonal de alta densidad, a la cual nosotros debemos recrear con una menor cantidad de polígonos para obtener una malla poligonal. Y en cuanto a la actividad número 3, en la que para la realización del spot publicitario, cómo crearíamos 5 objetos para dicha aplicación, yo aquí enumero 5 técnicas que hubiese aplicado en dicho caso. Sin embargo, no es necesario que ustedes tengan exactamente las mismas, pero que pueden haber reconocido cómo se aplican y explotado todas las ventajas que tiene cada una de ellas, siempre priorizando la realización del proyecto de manera acorde a las necesidades de cada uno de las empresas o los clientes que ustedes tengan. Dentro de estas técnicas que elegí son el modelado NURBS para la aplicación de curvas NURBS en la creación de la superficie 3D del chasis del automóvil, que tenga un alto nivel de precisión para que nosotros veamos en el spot publicitario el mismo automóvil que nos van a vender. Además, que recorriendo todo el desierto ese nos parezca realista y sea en realidad que sea exactamente el mismo modelo que es el producto. La siguiente técnica que elegí para esta resolución es el esculpido digital. Es decir que, como en el spot publicitario es necesario que
el automóvil recorriendo se convierte en un momento en el robot de la película, a dicho robot, para que tenga un alto nivel de detalle y darle cierto carácter orgánico al mismo, le aplicaremos la técnica de esculpido digital para que darle ese nivel de hiperrealismo del robot que como que se esconde dentro del chasis del auto, generando así uno de los personajes que va a ver en la película además. Otra de las técnicas que elegí para esto es el sistema de partículas de humo. Es decir, es la creación a través en el proceso de postproducción, de un efecto de humo que salga de los distintos caños de escape del auto, a través de la creación de un emisor de sistema de partículas que simulen el humo. Y a continuación vamos a elegí utilizar el modelado poligonal poly by poly para el modelado del entorno del desierto. Es decir, para la creación no hace falta que sea hiperrealista ni que tenga referencia en la realidad, sino que sea un entorno, un desierto, un desierto estándar, por decirlo así, aplicando distintas herramientas de modelado poligonal, ya que más bien el foco del spot se pone en el auto más que en el entorno. Entonces podemos tomarnos ciertas licencias a la hora de la cantidad de polígonos que vamos a utilizar, y que lo podemos suplir con las distintas herramientas del modelo poligonal, como los modificadores o la subdivisión de superficies. Y por último, vamos a elegir emplear una extrusión de una curva editable para la creación del logo de Ford y de Transformer al final del spot publicitario. Es decir, que a través de los logotipos de las distintas marcas le vamos a dar un volumen tridimensional para que se destaque más al final del spot. Es importante en esto, como pueden ver, que hemos utilizado técnicas de módulos previos, pero lo está hecho a propósito para que reforzar la idea de que todas las técnicas que hemos visto a lo largo de todo el cursado son todas complementarias. Nosotros podemos usar desde una técnica compleja como el esculpido digital y combinarla con una forma primitiva, ya que no es importante el modo ni la técnica que empleemos, sino el resultado que nosotros vamos a obtener al final del proceso. Y a continuación vamos a tomar un par de ejercicios del trabajo práctico para resolverlos en conjunto. El ejercicio número 1 dice: ¿cuáles de las siguientes consideraciones deberás tener en cuenta a la hora de modelar mediante esculpido digital la cabeza del villano con un altísimo nivel de realismo? La opción A es poner atención para evitar excesos de detalles y así economizar recursos de procesamiento de la PC. Opción B, poner atención a la forma y el diseño del personaje. Opción C, poner atención a la estructuración del personaje. Opción D, tener en cuenta que se deben utilizar mapas de normales para realizar los detalles. Opción E, tener en cuenta que se deben utilizar polígonos reales para realizar los detalles. En el caso que hayan elegido la respuesta C, poner atención a la estructuración del personaje, sería incorrecto, ya que si nosotros ponemos atención a la estructuración del personaje, estamos focalizándonos sobre la topología, que, como bien sabemos, es uno de los elementos que no es necesario durante el esculpido digital, ya que más que la geometría se prioriza la forma del personaje. Lo que nos da que la opción B, poner atención a la forma y el diseño del personaje, es una respuesta correcta. Sin embargo, esta pregunta puede tener más de una respuesta correcta, por lo tanto, la opción A, poner atención para evitar excesos de detalles y economizar recursos de procesamiento de la PC, sería una opción incorrecta, ya que, como mencionamos anteriormente, el esculpido digital
no es una técnica aplicada para economizar recursos de procesamiento de PC ni excesos de detalle. Por lo tanto, la opción E es la correcta, en la cual debemos tener en cuenta que se deben utilizar polígonos reales para la realización de los detalles. Como sabemos, en el esculpido digital trabajamos sobre una malla poligonal de alta densidad, en la cual todos los detalles que le aplicamos a la realización, en este caso de la cabeza del villano, vamos a aplicar estos detalles en polígonos reales. Es decir, cada arruguita o cada marca que tengan en el rostro van a ser creadas a través de polígonos. El ejercicio número 2 dice: en el caso del modelo para la represa hidroeléctrica, ¿cuáles son las técnicas de modelado 3D que deberás utilizar para que las simulaciones físicas sean precisas y fidedignas? La opción A es esculpido digital, la opción B, modelado NURBS, la opción C, sistema de partículas simples, la opción D, sistema de partículas para fluidos, y la opción E, MetaVols. De nuevo, en este ejercicio puede haber más de una respuesta correcta. En el caso de si han elegido sistema de partículas simples, la opción C sería incorrecto, ya que en las simulaciones físicas, en el caso de la represa hidroeléctrica, deben ser sobre líquidos. Es decir, que la opción D, sistema de partículas para fluido, es correcta. La combinación del modelo de la represa con el sistema de partículas es fundamental, ya que en los choques o en la interacción de estos fluidos, de estas partículas, con las distintas paredes en realidad los choques que tienen, o la forma que altera el comportamiento de la superficie de los tubos, por ejemplo, generan que la siguiente opción correcta sea un modelado NURBS, la opción B. Esto se debe a que nosotros, para obtener que la represa eléctrica sea exactamente idéntica a su representante en la realidad, y que por lo tanto en relación al comportamiento del sistema de fluidos en las simulaciones físicas que se van a realizar, debe tener una precisión milimétrica. Por lo tanto, el modelado NURBS es opción correcta. Pueden haber puesto esculpido digital como correcta, sin embargo es incorrecta, ya que fuera de su alto nivel de detalle, la malla poligonal de alta densidad puede que no sea milimétricamente precisa, porque tienen, de igual manera, tienen distintas segmentaciones, características se deviene de su propiedad de malla poligonal. Por lo tanto, la opción A es incorrecta. Por último, el ejercicio 3 dice: teniendo en cuenta que el modelo del auto deportivo debe tener una precisión milimétrica para posteriormente ser utilizado en su fabricación, ¿cuáles de los siguientes procedimientos deberás emplear para modelar el auto deportivo de Ford utilizando curvas NURBS? La opción A es creación de un entramado de curvas NURBS dentro de un mismo grupo. Opción B, creación de un entramado de curvas editables. Opción C, creación de un entramado de curvas NURBS en distintos grupos. Opción D, creación de superficies poligonales dentro del entramado a través de patch modeling. Opción E, creación de superficie dentro del entramado a través de patch modeling. Como se mencionó durante el desarrollo teórico, las curvas NURBS generan superficies ininterrumpidas. Por lo tanto, la opción D, creación de superficies poligonales dentro del entramado a través de patch modeling, sería incorrecto, ya que estaríamos agregando polígonos a la malla, que no es caso contrario a una superficie NURBS.
Por lo tanto, la creación de superficies dentro del entramado a través de patch modeling sería la opción E, sería correcta. La creación de un entramado de curvas NURBS en distintos grupos sería una opción incorrecta, ya que, como sabemos, para la creación de superficies NURBS, todas las curvas NURBS que nosotros apliquemos en el mismo entramado deben pertenecer al mismo grupo. Por lo tanto, la creación de un entramado de curvas NURBS dentro de un mismo grupo es la opción correcta, que es la opción A. Y por último, la opción B, creación de un entramado de curvas editables, es incorrecto también, ya que solo podemos realizar patch modeling al realizar un patch modeling con curvas editables no obtenemos una superficie NURBS, sino que obtenemos una malla poligonal. Y eso fueron las 3 preguntas de las tomadas de las 20 que ustedes tienen en el práctico número 4. Por último, es importante que a lo largo de este módulo hayan podido reconocer las técnicas de modelado complejo y orgánico que se aplican en el ámbito profesional. Además es importante la relación de las curvas NURBS con las curvas editables y de las mallas esculpidas con las poligonales. Esto es fundamental que puedan entender este concepto, ya que conociendo las distintas compatibilidades entre las técnicas les permitirá utilizar y complementarlas a más de una durante un proyecto de modelado de cualquier tipo de objeto 3D. Y por último, es fundamental que a lo largo de todo el cursado de la materia hayan podido, como dijimos anteriormente, complementar y aplicar conjuntamente todas las técnicas desarrolladas, desde primitivas a malla poligonal de NURBS con curvas o cualquier tipo de técnica, siempre priorizando el desarrollo del proyecto modelado y cumpliendo con las distintas necesidades que tenga cada uno de los clientes o cada modelo en sí mismo, digamos. Puede ser que hay veces que necesitemos que sea preciso, entonces aplicamos NURBS. O hay veces que necesitamos que sea muy simple y muy rápido para realizar un proyecto eficiente y rápido para publicarlo ya mismo. Entonces aplicamos primitivas simples, por ejemplo. Por lo tanto, ustedes tienen que saber reconocer cuáles son las técnicas más apropiadas en cada caso y cómo las pueden combinar entre sí. Y bueno, esto fue toda la última teleclase. Cualquier duda o consulta se pueden comunicar a través de la plataforma y nos vemos en la próxima.